Onda Aguere, Radio Geneto. Estás escuchando el podcast 3, 2, 1, Acción, un podcast de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua, financiado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, en colaboración con Onda Aguere, Radio Geneto. Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a los 11avo ya y último programa del año del podcast de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua 321 Acción en directo en Onda Aguere Radio Geneto. Les saludo Noelia una vez más a los micros que les acompañará durante una horita muy bien rodeada de los invitados de este mes, que luego les adelantaremos, y estrenando un nuevo tema. Y el tema, como no, siempre vinculado a una efeméride o día especial, y diría yo que una de las fechas más relevantes del calendario de los derechos humanos, el 3 de diciembre, el Día de las Personas con Discapacidad. Y es que fue en 1992 cuando la Asamblea General de la ONU proclamó este día, el 3 de diciembre, con un objetivo muy claro: generar conciencia y fomentar a la acción para la plena inclusión y participación de todas las personas en todos los ámbitos de la vida. Este día no surge además de un día para otro, y así como han ido cambiando los términos, es fruto de décadas de concienciación y cambios de perspectiva. En 1981 la ONU había declarado el Año Internacional de las Personas con Discapacidad y un poco más tarde, desde 1983, la década de las personas con discapacidad, algo clave para impulsar medidas que fomentarán la igualdad y la integración en todos los ámbitos de la sociedad. Hoy, más de 1.300 millones de personas en el mundo viven con alguna discapacidad, lo que representa alrededor del 16% de la población mundial. Y además, 8 de cada 10 lo hacen en países en desarrollo. Y sí, aún existen barreras que impiden poder moverse libremente, acceder a un trabajo o disfrutar de la cultura y el ocio como cualquier otra persona, además de otros ámbitos de la vida. Por eso, este día no es solo un recordatorio de los retos existentes y una oportunidad para evaluar un poco los avances, sino una convocatoria a la acción y recordar que la inclusión no es opcional. Este año, de hecho, el tema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad es fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social. Porque para construir un mundo justo, sostenible y seguir avanzando como sociedad, debe contar con la participación de todos y todas. Permitiéndome esta breve reflexión de ahora, la vida tal como la tenemos organizada está realmente pensada para personas normativas sin discapacidad dentro de un canon muy específico, sesgado, estrecho y homogéneo. Y esas personas son muy pocas, la mayoría no cabemos ahí y muchas veces es el arte el que nos permite ese espacio de oxígeno donde cabemos todas, podemos existir y expresarnos. Desde la asociación de la que formo parte, llevamos años con un precioso proyecto de teatro social, el 321 Acción, que da nombre de hecho al programa, y que está llegando a su fin. Este año ya termina, esperamos que para el próximo año vuelva a salir de nuevo, y llevamos trabajando mucho tiempo con personas en riesgo de exclusión y especialmente con personas con discapacidad. En todo este tiempo nos hemos encontrado con una diversidad increíble de grupos y entidades, y de algunos de esos espacios hoy tenemos la suerte de contar con 2 personas que han participado en nuestros talleres de teatro durante varias temporadas, incluso llegando a representar una obra final. Así que sin más dilación voy a pasar a invitarles ya, que están aquí esperando para poder hablar, para charlar con ellos sobre su experiencia en las entidades de las que vienen, sobre lo que significa formar parte de estos talleres de teatro y sobre quizás cómo el arte puede ser el espacio para todos y para todas. Voy a empezar ya con la parte de presentación y entrevista. ¿Quieres conocer a nuestras invitadas de hoy? Pues sigue escuchando 3, 2, 1, Acción, el podcast sobre acción social y teatro de la Asociación Cagua. Tenemos muchas ganas de empezar, así que te voy a presentar primero, antes que nada, ¿vale? Juan es usuario de APDECA, la Asociación de Ayuda a Personas Dependientes en Canarias, y desde hace 2 años forma parte de los talleres de teatro que realizamos allí, representando una obra final en el Centro Ciudadano de La Verdellada el año pasado. Muy apasionado de las artes escénicas, hoy le invitamos para hablar de su experiencia allí y en la organización de la que forma parte. Muchísimas gracias por venir, Juan. Muchísimas gracias a ti. ¿Cómo estás? Yo ¿Con estoy ganitas? súper bien. La verdad es que me encanta eso de que hayan contado conmigo para hacer la charla.
y la verdad es que la experiencia que yo viví con otros compañeros también del mismo de teatro en del clase. mismo teatro, y la verdad es que lo pasamos, ante nada lo hemos pasado súper bien. Todo fue a ver, yo diría como una mezcla de sentimientos. Bueno, claro, como lo que tiene un poco el teatro, ¿no? Que es que sacar todas esas emociones de dentro y expresarnos, ¿no? Yo quería, antes de empezar a hablar de cómo ha sido el 321 para ti, que sé que tienes un montón de ganas, preguntarte un poco, pues, ¿cómo conociste a Pedeca? ¿Cuándo fue eso? ¿Y qué supuso para ti empezar a formar parte de la asociación? Pues a Pedeca me ha hecho crecer como persona, no solo en las cosas diarias, desde lavarse los dientes a aprender a hacer las cosas del día a día, ¿no? las cosas de todos los días. Uh-huh. Y me han enseñado también la paciencia. También es una de las virtudes que podemos, a veces necesitamos del ser humano. Y nada, y después también hemos hecho como muchas actividades. Me estabas contando antes alguna, de hecho, ya más navideña. Sí. Era por ejemplo, era un pequeño teatro en la que la discapacidad la expusimos de forma de que en el teatro, con los actores y actrices, reflejaban todos sus momentos en los que se han sentido mal, Uh-huh. extremadamente mal, y hemos sentido también como inferioridad. Y entonces estábamos recalcando en ese teatro lo que todos no saben, algunos no sabían los del... Las sí, personas que asistían a ver la obra de teatro. Sí. Claro, es que es verdad que la obra que realizaron el año pasado habló sobre temas muy importantes para el grupo, como es la estigmatización de las personas con trastornos mentales como el TLP, ¿no? El trastorno límite de personalidad. Entonces ahí estabas hablando un poco de ese momento vivido que fue muy especial ahí en La Verdellada. Sí. ¿Cómo te hizo sentir representar algo esa problemática, algo que les tocaba como grupo? Pues la verdad es que es una pena porque, bueno, si hay que nombrar que esto pasa a gente así, con esa diversidad funcional, pero también le pasa a la gente que no tiene eso. Imagínate si la gente que se dice normal Uh-huh. tiene a veces esos fallos, ¿sabes? Esas experiencias, ¿no? Más lo vamos a tener nosotros, los que estemos en el colectivo de la discapacidad. El tema de las etiquetas, la Sí, estigmatización, sí. Que vivimos en una sociedad, ¿no? Que antes mismo estábamos hablándolo, pues muy de juzgar, criticona, muy de no acercarse, preguntar, y lo que dices, que quizás para las personas del día a día, con cualquier fallo, cualquier error, cualquier cosa, pues estamos enseguida ahí encima. Claro. Pues claro, hay una estigmatización, pero también quizás por el desconocimiento, no sé cómo lo ves tú, si hay desconocimiento acerca del TLP en este caso o no lo hay. Yo creo que las personas, tengan discapacidad o no, debemos respetarnos siempre. Es un valor que ya es a nivel mundial. Es como una norma ya dentro de la sociedad. Lo básico, ¿no? Lo mínimo que es Lo el mínimo respeto, que hay ¿no? que tener.
tanto si eres discapacitado, si no lo eres, si eres chino o japonés, todos somos personas y eso no diferencia. Total, ¿y tú qué viviste eso de representar estas situaciones por las que han pasado pues diferentes personas con trastornos mentales? ¿Cómo viviste? O sea, ¿crees que el teatro puede cambiar la forma en la que la sociedad mira la discapacidad? ¿Crees que en ese momento que tú representaste eso hubo una respuesta interesante por la gente que lo vio? Pues yo creo que sí, porque a lo mejor viéndolo así de otras perspectivas, decimos, uff, pero los que nos han visto dirán, pobrecitos, ¿sabes? Y no es eso, no es que seamos pobres, es que nosotros también tenemos cosas que dar al mundo y aportar también a este como si fuera en esta tormenta de juzgar, de todo eso. Que hay mucho que aportar y que, pues sí, total. O sea, fue una cosa que de hecho yo la recuerdo con un montón de impacto y cariño porque sí que generó mucho impacto en el público, ¿no? No sé si lo recuerdas, ¿no? Que fue Sí. como que la gente de hecho no podía ni hablar cuando terminó. Porque además una de las cosas curiosas es que cuando se hicieron esas diferentes obras, cuando se terminó, y esto fue una idea de una de tus compañeras de Cande, que la recordamos y le mandamos un saludito sí, desde aquí, que es ponerle esas etiquetas y colgárselas al público. Y acabó la obra pues con eso, ¿no? Con La ese peso empatía, encima. sí, la empatía. Trabajando la empatía en este caso, como tú dices. Fue la verdad que una cosa increíble. Yo ahora recuerdo eso con mucha emoción, pero también me gustaría que aparte de la obra me comentaras algún momento de los vividos, que sé que este año estuviste con Vicky, el año anterior estuviste conmigo, algún momento que haya sido especial cuando hayas dado esos talleres de teatro, que para ti haya sido como, no sé si lo recuerdas ahora. A ver, todo lo que hemos hecho, la verdad es que me enriqueció porque estamos interaccionando hasta con conocidos, ¿no? Con conocidos que decíamos, uy, pues no sabía que eras así, o a lo mejor él expresa pues sentimientos, o ella, sentimientos diferentes, Claro. sí. Ujú. Claro, el tema de estar con compañeros que ya les conoces ya de APDK, pero fuera de todo el mundo artístico, y de repente verles ahí juntos y no no expresarte desde ahí y conocerle y decir, wow, pues no conocía este aspecto de ti, ¿no? De repente. Sí. Que eso también fue como algo curioso para mí, que les conocía por primera vez, pero para ustedes tuve que ser como una cosa como súper curiosa, ¿no? La verdad es que sí. ¿Y hay alguna actividad aparte del teatro que sea más de corte creativo que suelen hacer ahí en APDK? Que la gente que va hace... En APDK, aparte de hacer, de los educadores, hacer la función, ¿no? De pues revisar cada cosa y bueno, yo no tengo nada que decir con eso porque ya se supone que saben que los profesores son, ¿sabes? Son educadores, ¿sabes? Y ya lo saben eso. Pero que yo me he parado a pensar y digo que el trabajo que hay detrás de todos nosotros, ¿sabes? Ahí en El APDK, trabajo. ¿no? De todas las personas que hay movilizándose con Sí. actividades, con... Yo al principio estaba un poco en una situación que, bueno, todos tenemos situaciones malas, pero después hay que también mirar un poco más allá, porque si no miras más allá, el túnel que tenía sigue siendo oscuro. Entonces si vas por el camino que salta, entonces ya puedes ver un poco más allá de, pues mira, pues la empatía. Por Puedes ejemplo. decir, no, pero los educadores están haciéndome el bien porque quieren que me vean feliz, que tenga una vida normalizada.
Ujú. ¿sabes? Total, un saludito para esos educadores, educadoras de APDK, que con tanto cariño, ¿no? Poner el valor también en esas personas que trabajan, ¿no? Y que están ahí en el mundo de lo social para ayudar a que todas seamos partícipes y tengamos una calidad de vida de las mejores, ¿no? Entonces, saludito para ellos también, para ellas. Sí. Se lo di de tu parte, yo ya. Sí, gracias. Y les quiero decir gracias también, aunque a veces yo no puedo entender las cosas al mismo tiempo que crezco, ¿no? O sea, no puedo entender todo, sino cuando pase el tiempo ir aprendiendo más, tener más madurez, y eso es lo que quieren ellos, los de APDK. Total, ese valor que estabas diciendo antes de la paciencia, tan importante, ¿no? Que decía también un compañero del próximo invitado, que decía que hay que pararse a oler las flores, pero eso lo necesito yo, y creo que en la sociedad en la que vivimos lo necesitamos un poquito todas, ¿no? Muchísimo. Pues muchísimas gracias por este ratito, Juan, que ha sido un placer. Luego volvemos contigo en la parte de la entrevista, pero quiero pasar ahora a la otra persona invitada que tenemos aquí esperando para entrar. Y nada, voy a presentarla. Gustavo Arturo Morales Sánchez forma parte como usuario de la entidad de Hermanas Hospitalarias en el área de daño cerebral adquirido. En el centro de día realiza diferentes actividades y también sensibiliza sobre el daño cerebral adquirido en otros espacios y organizaciones. Es amante de la cultura urbana y ha participado durante 3 ediciones en los talleres de teatro social de Cagua, que ha ido a impartir además a esa entidad, haciendo una muestra final en la Sala Cultural El Desleal este mismo año. Bienvenido, Tavo. Muchas gracias, la verdad es que más que agradecido de estar aquí y de disfrutar los momentos con Cagua. Muy bien, la Qué verdad. guay. Nosotros también muy contentas de contar con ustedes para todo lo que les invitamos siempre, la verdad. A partir de ahora, Tavo, ¿no? Porque te llamas Gustavo, pero es el nombre con el Tavo que... es más rápido, sí. ¿No? Vale, pues Tavo, es un poco la misma pregunta casi que le hice a Juan, que es un poco ¿cómo llegaste a Hermanas Hospitalarias y qué tipo de apoyos encuentras ahí? Pues claro, la verdad es que yo, a raíz de un traumatismo cráneoencefálico que sufrí en 2011, mis padres vieron la necesidad de buscarme un sitio en el que pudiera hacer mi día a día, y no encontraron nada, y gracias a que la demanda fue tan notoria a lo largo del tiempo, Hermanas Hospitalarias Acamán decidió crear los módulos de DCA y dar ese espacio para la rehabilitación y la reconexión neuronal, vamos por decirlo así. Y la verdad es que ahí fue una vuelta a nacer, porque te ayuda a reconectar, a fortalecer y a estar cada día mejor, aprovechando el día al máximo, haciendo múltiples talleres, y lo más importante, estando acompañado y no sintiéndote solo o abandonado, que tras un DCA es una cosa que todo el mundo te suele echar a un lado o discrepar, ¿no? Y claro, el estar con personas que han sufrido, han pasado algo parecido, entiendo que es guay, ¿no? Que es interesante tener a personas que conecten contigo en ese sentido también, exacto, ¿no? Que has encontrado ahí eso. Uh-huh. Y me estabas comentando que igual no existía en Canarias de momento otro espacio así, ¿no? Para personas con daño cerebral adquirido. La verdad es que existían espacios que trataban la diversidad funcional, la discapacidad, pero aglutinadas como son los específicos, la característica del DCA, la verdad es que no había nada. Y en 2015 decidieron abrir estos módulos, y la verdad es que, bueno, se dio la luz verde, y la verdad es que eso fue lo mejor que ha pasado en la entidad, inclusive con toda la actividad que realizan,
con todos los aportes, los beneficios y todo. No, de hecho, a veces hasta teníamos que cambiar alguna clase de teatro porque tenían tantas actividades Claro. que teníamos que moverlas de día. Entonces, quería preguntarte un poco por qué tipo de actividades hacen allí, ¿no? Algún ejemplo que nos puedan escuchar y decir, Bueno, pues la verdad mira. es que tenemos diferentes talleres allí, desde lo colectivo, que puede ser fisiogrupal, que hacemos en ejercicio en común, y lo que hemos implantado este año, que sería el Marcha Go, como lo llamo yo y mis compañeros, marcha, que es movimiento, y hacemos como dinámicas, circuitos de pasos, de levantando las rodillas, talones al culo, o caminando de lado como los cangrejos, y así, tanto eso en colectivo. Ya después también tenemos individual. Eso también implica que estemos como asistidos en el nivel cognitivo, y hacen la parte física y cognitiva a la vez. Y la parte neurológica, que tenemos también con nuestros psicólogos y neurólogos, y la verdad es que eso también tenemos, y que hemos estado, o al menos yo me he dado cuenta que le hemos dado mucho empuje al tema de la logopedia, que hemos creado una murga y hemos hecho un trabajo en común, que es facilitar la divulgación del DCA, y eso nos ha abierto muchísimas puertas y hemos conseguido bastante premios, por decirlo de alguna forma. Y Reconectados, que se llama, ¿no? Reconectados, sí. Los reconectados. Que de hecho, qué mejor manera, ¿no? Que divulgar y sensibilizar sobre el DCA, ¿no? Dar a conocer, sí. A través de una murga, que es algo tan típico de aquí de Canarias, ¿no? Claro. Y sabemos, de hecho, que también participas, más allá de lo de la murga, en acciones de sensibilización sobre el daño cerebral adquirido, que a partir de ahora lo estamos llamando ya DCA, pero para que no nos escuche eso, Claro. pues un poco preguntarte si notas cuando has ido a hacer esas sensibilizaciones, que a veces me has dicho que has ido a colegios, has ido a diferentes entidades, ¿notas que la gente conoce poco qué es el daño cerebral adquirido? O si es así, o si no es así, si te gustaría que se entendiera mejor sobre eso. Bueno, yo lo que veo es que la gente sabe, pero está un poquito, ¿cómo se dice? Como que malinterpreta los términos, pero la verdad es que para eso mismo hacemos esos talleres de visibilización y concienciación del DCA, para que la gente conozca, y para que la gente no nos ponga etiquetas ni se crea algo que no es, ¿sabes? Claro. Y la verdad es que la gente sale súper bien, y diciendo, oye, y agradecida por todo el ejemplo que damos con cada uno de nuestros casos que tenemos en el centro. Total, y es que además, o sea, han explicado como varias cosas en esa sensibilización, Sí. como posibles causas, Claro. luego cuando... Cómo poder evitarlos, exacto. Exacto, y luego ya incluso cómo para personas que trabajan en el futuro, que vayan a trabajar Claro. con ustedes, cómo tratar, ¿no? Cómo cuidar en Exacto. este caso, que necesitan, como que muy variada, ¿no? Esa Sí, formación. más que todo es normalizar, ¿sabes? Que es la palabra perfecta, porque ante lo desconocido, ante lo nuevo, y eso que no es tan nuevo, porque el DCA siempre ha estado, lo que pasa es que esa memoria la estamos trabajando de alguna forma, Más ¿no? invisibilizada, ¿no? Quizá Exacto, que otras exacto, discapacidades. Sí, total. Porque además es algo que nos puede pasar a cualquiera, Sí, en sí, a cualquier todos. momento de la vida, ¿no? Es algo que Ujú. sí veo que está bastante como invisibilizado en este caso. Y como tú has estado ya en 3 ediciones del 321 Acción de teatro, entonces me gustaría preguntarte ¿por qué has repetido todos los años? Porque hay gente que ha repetido, otra que está nueva y ha sido Claro. nueva cada año, pero tú has estado ahí como Yo, la los verdad 3 es que años, ¿no? una de las cosas que me ha gustado es que he visto como mi ilusión y mi gana de mi niño interior se ha quitado todas las ataduras, y he podido he podido ser yo en realidad, ¿sabes? Y me siento muy
muy niño, siento mi niño interior juguetear y la verdad es que jugar y eso es la mejor forma de vivir. Total, que nos coja siempre jugando, ¿no? Claro. Y bueno, esto se lo pregunté también a Juan, pero por ver si recuerdas algún momento especial en en las 3 ocasiones que hemos estado ahí con diferentes, porque sí que es verdad, has tenido la suerte de tener clases Claro. de Justo, mía, Sí, de Lucas también. Ajá. Bueno, la verdad es que quedarme con una sola, es eso lo que dice mi compañero Juan, quedarme con una cosa sola es algo difícil porque es algo que se trabaja, es compactado, ¿no? Es como un trabajo en común y la verdad es que no sabría cómo decirte, pero me ha gustado mucho la originalidad que tienen los monitores y la verdad es que la originalidad y esa versatilidad que hace que cada uno improvise y sea válido, ¿sabes? Y eso es algo que siempre me ha gustado y yo creo que mis compañeros también. Qué guay, la improvisación, ¿no? Sí, Que en sí. realidad estamos improvisando todo el rato, Claro. fuera y dentro de los escenarios. Pues muchísimas gracias, Tavo, por este ratito de entrevista. Y ahora, sin más dilación, le voy a decir a Santiago que pasemos a la siguiente sección. El debate con 3, 2, 1, acción. Pues nada, ahora que hemos ya conocido a nuestros invitados, pasamos a la parte del programa donde hacemos un pequeño debate en conjunto. Yo voy a hacer una pregunta y los dos o quien quiera, pues pueden responder. ¿Les apetece? Sí. Ya. Pues la primera pregunta, y ya empiezan a venir las preguntas potentes, referido un poco al teatro y otras actividades creativas que han hecho. ¿Qué creen que le puede aportar el arte a alguien que ha pasado por momentos fuertes en su vida, momentos difíciles? Quien quiera puede empezar. Bah, en este caso, yo desde mi persona, yo también tengo mis discapacidades también. Igual que todos tenemos a lo mejor matemáticas. Ujú. Se me da mejor, pero a lo mejor a mi compañero no sabe nada de O sea, matemáticas. que todos tenemos nuestras capacidades y nuestras Sí. menos capacidades con algunas cosas, sí, eso es obvio, sí. Entonces, con el tema del arte, ¿crees que tiene, pues para los momentos difíciles que pasamos, puede ser algo como que es importante, ¿no? ¿Qué le puede aportar el arte a eso? Pues desde la creatividad, desde el hacer un esfuerzo para que el alumno, ¿no? de teatro tenga seguro lo que va a hacer y que piense cómo hacerlo. Porque imagínate, nosotros estamos haciendo lo de teatro a un chico que a lo mejor le cuesta un poquito más y eso. Pero irlo entrenando, porque todo se puede entrenar en esa vida. Yo soy un tipo que digo que este mundo, nuestro mundo, nada es imposible si uno no quiere, si uno quiere. Entonces yo animo a que todos digamos, sí puedo, y puedo llegar muy alto, porque yo me permito el lujo de quitarme esas cadenas, como dijo mi compañero antes, y ser yo siempre. Es ese Nunca espacio, ¿no? cambiar. Como de quizás que acoge a todo el mundo, donde podemos jugar, donde ser uno, donde podemos entrenar para ser mejores, en lo que tú dices, ¿no? Que Sí. todo se puede como... Y no sé si, Tavo, querías aportar algo con esta pregunta. La verdad es que sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan y es eso lo que nos ayuda a reconocernos, a integrarnos y a poder mejorarnos entre todos. Y la verdad es que el teatro ayuda mucho
a lo que es al reconocerse interiormente y reconocer al de fuera. Total. Ahí estaba haciendo ahora mismo, con la cabeza estaba sintiendo, Juan, ¿no? Lo de que no había salido eso, pero también, ¿no? Lo del conocerse a uno mismo, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Sí. A explorar eso. Y hay una cosa, bueno, en una de las escenas de Hermanas Hospitalarias, porque también hicieron una obra súper interesante, se habló de las dificultades que atraviesan las personas con dificultad motora, dificultades en la movilidad en el espacio público, ¿no? Entonces me gustaría que me comentaras qué pequeñas cosas del día a día consideras que se pueden convertir en grandes obstáculos cuando sales a la calle. Pues yo te diría, la verdad... A ver si Luis Geray nos está escuchando ahora, tengámoslo en cuenta. Las carreteras cuando tienen levantado, ¿sabes? No están bien asfaltados o tienen escalones, tiene muchas trabas y la verdad es que no es regular, es una cosa que sube, baja y eso te hace perder el equilibrio. Completamente, la verdad es que eso afecta mucho. También hablaban de, claro, cuando los árboles, las raíces están creciendo, claro, ¿no? Eso en la obra se habla mucho, ¿no? Que rompe también y hace que como que todo el asfalto se quede como... Claro. Y esas pequeñas cosas que parecen muy simples, ¿no? Como que afectan muchísimo. Claro. ¿Alguna cosa más que quieras decir, aprovechando a ver si nos escuchan? La verdad es que yo me siento en el sentido de que eso se ha mejorado muchísimo. Yo sé que en el transporte público ha habido muchísimas mejoras. En lo que es la guagua, el tranvía ha mejorado muchísimo la movilidad. Pero la verdad es que nunca está de más seguir trabajando y estando a ver cómo explicarlo. En no perder el enfoque, ¿no? No perder esa mirada, claro. Claro. Eso es tan importante. Porque a veces ya lo damos por sentado y ya no le prestamos atención que necesita. Sí, ¿no? Como que a veces las cosas están hechas para un tipo de persona muy concreto. Claro. Y si no tenemos esa mirada de que somos personas diversas, entonces se nos olvida y luego hacemos las cosas y no funcionan para muchas personas, ¿no? Entonces, han notado, hay una cosa que me gustaría preguntarle a los dos, es que si a la hora de tener el diagnóstico han notado que es una cosa que además se habló en la obra de APDECA, han notado que cambia la mirada de los demás, cuando, por ejemplo, cuando se sabe que tienen una discapacidad, han notado que cambia, la gente te trata diferente, hay un cambio... Claro. Me gustaría lanzárselo. Me gustaría empezar y la verdad es que hay mucho desconocimiento en lo que es la enfermedad, en lo que es la discapacidad, porque ya eso es una etiqueta que te pone la sociedad y ya tener una discapacidad es un lastre y eso ya te obliga a tener más habilidad, más requisitos, más atención a la hora y la verdad es que eso te carga más y por ejemplo yo y lo que es a nivel social he tenido diferentes ayudas pero a la vez he notado bastante vacío, ¿sabes? Rechazo en ese sentido. Ok, rechazo, sí, en el sentido. Y bueno, pero la verdad es que he tenido una buena colaboración con los colegas que he tenido y he hecho varias actividades y he podido intentar mantener lo que tenía antes del daño. Uh-huh. Que no es fácil. No es fácil. Que es un cambio muy grande, ¿no? El cambio es notorio, por decirlo. Por quizás falta de entendimiento, ¿no? Falta de comprensión. Claro, es que es eso. El desconocimiento, la ignorancia, es un mundo que te hace las puertas, te las cierra. La cierra. Sí, sí. Y en tu caso, Juan, que tú has notado esa diferencia desde que se sabe que tú tienes algún diagnóstico, una discapacidad, con el trato de la gente en este caso. Yo pienso que desde pequeño, yo le voy a hablar desde cuando tenía 2 o 3 años hasta los 5. Recuerdo ser un niño muy, muy alegre, muy saltarín, o sea, me gustaba la felicidad.
Por ejemplo, yo estuve en un centro de ahí, en el Vendrell, en Cataluña. Después me mudé a Barcelona, pero la verdad es que ha sido, ¿sabes? Esos educadores me hicieron muy, a ver cómo se dice esto, me enseñaron bien y me hacían pues más feliz. Y entonces nada, pues llego aquí y ya como que la cosa se paraliza y después entra como a descender. Pues el descenso, pues el que yo digo que mi discapacidad es trastorno de conducta. Eso lo sabes aquí. Y TLP también. Es como que te lo diagnostican aquí. Sí, me lo diagnostican aquí. Bueno, de pequeño, o sea, hasta los 7 no me lo aprobaron. Pero después no sé qué pasó, porque yo era un niño normal. Yo recuerdo que era, bueno, normal me refiero ¿sabes? No, un chico que puede hacer cosas, vamos. Sí, pues normal eres ahora también. Sí. Y entonces después vino todo lo que en mi familia, pues todo lo que es agresión verbal, agresión, ¿cómo se dice? Corporal, ¿no? Sí, ya estamos hablando de Hacia la casos de persona. violencia, ¿no? Eso, falta de incomprensión hacia lo que te ocurría en este Claro. caso, Claro, cuando hay veces que hay personas que no tienen como diagnóstico, ¿no? A veces pasa que se pasa por una incomprensión y porque que es compleja y claro, no defendemos para nada la violencia, de hecho. O sea que, y muchas veces tú esto lo comentaste fuera a la hora de también crear la obra, que fue como muy interesante, que es que el TLP a veces es genético, pero que muchas veces nace de situaciones que pasas, ¿no? Claro. Que eso se visibilizó en la obra porque hay personas que pues viven situaciones muy, muy crudas, muy duras. En este caso estabas hablando tú de sufrir violencia y eso hace que se acrecente o que un poco se desarrolle eso. Así que, claro, también es, para la gente que no conocía en este caso esto, pues interesante como nombrarlo, ¿no? Exacto, sí, porque cuando se diagnostica, sí. diagnostica, no, por ejemplo, los animales aprenden también del hombre. Y entonces si el hombre en un entorno tiene conductas agresivas, pues el perro lo va, claro, ¿sabes? Total. Es la manera en que vio su entorno, ¿no? Total. Pero después si naces en una familia que a lo mejor te dicen mejor las cosas, con más cuidado, con más, ¿cómo se dice esto? Yo diría con Cariño, empatía. tacto, empatía. Empatía. Entonces eso, pero ya lo hecho está hecho, lo importante es que estamos aquí ahora nosotros, aquí, y quién diría que estuviéramos aquí desarrollando una comunicación a todos los españoles, ¿no? Y fuera, pues aquí nada. Yo sé que me han dicho Santiago pues. y Jesús que nos escuchan también Sí. en Latinoamérica, imagínate. Vale. O sea pues que... entonces todos los países. Y espero que entiendan que esto es un tema muy, muy delicado y que tocarlo a veces puede herir, pero bueno, es parte de una realidad que se está dando, inconscientemente o conscientemente. Total, y muchas veces, por ejemplo, lo que es la discapacidad,
a veces la pone más lo que es la sociedad, o el cómo se sienten ustedes la pone más lo que es la sociedad que la propia condición, ¿no? Es decir, mi pregunta es, ¿alguna vez has pensado, esto no es difícil por mí, sino cómo está hecho la sociedad en este caso, o cómo hablan de mí, o cómo me están tratando? ¿Les ha pasado eso? Como por ejemplo, cuando no te dan tiempo para hablar, cuando no te escuchan, que no sea tanto la condición que están viviendo, sino el cómo les trata la sociedad en este caso. ¿Les ha pasado? ¿No les ha pasado? Claro, yo pienso que la sociedad tiene, por decirlo ya, una imagen ya preconcebida y ya esa es su respuesta. Y la verdad es que con espacios como este y como Teatro Forum es lo que abrimos las puertas y dejamos ver y concienciar a ella. Y bueno, gracias a estos espacios es lo que se mueve. Claro, tener un espacio para esto. Y tú, en este caso, Juan, ¿tú has sentido que sí, que muchas veces, es decir, te sientes más como una persona con discapacidad a veces por el trato que tiene la gente contigo o por cosas que ocurren, ¿no? En la sociedad, que por ti mismo, por tu propia condición? ¿Te ha pasado alguna vez eso? Bueno, me pasaba mucho cuando era pequeño, porque es que no sé si es una enfermedad o no, pero se lo tendré que preguntar a gente experta. Pero yo cuando era pequeño, a lo mejor de los 7 años, muchos de los otros compañeros míos de clase, a veces sí es verdad que no me hablaba mucho, yo insistía, pero al ver conductas muy pequeñas, más pequeñas que mi edad, sabes que ni siquiera sabía, pues cosas de la vida adulta, y ellos sí, ya se lo tenían preparado y eso, y yo no. Porque era muy niño, era muy era muy distraído. Ujú. Y Vale. entonces, nada, eh, mis padres como que me decían, pero Juan, estudia, Juan, tienes que trabajar con nosotros en los hinchables. Ujú. Entonces yo sentía un montón de Presión, quizás, ¿no? sí, Claro, como de frustración, ¿no? Por no llegar a donde estaban los demás, donde se suponía que tenías que estar, ¿no? sí, Que eso es algo desde fuera, no es tanto que tú seas distraído o tengas una condición determinada, sino es una incomprensión y una presión desde fuera para ser un tipo de persona y llegar a una cosa determinada, ¿no? Que es lo sí. que Y hablábamos. además siempre he sido una persona que, que siempre me siento joven. No es porque yo sea joven, todos vamos, nos reproducimos, ¿cómo se Sí, dice? como nacemos, crecemos Nos y reproducimos y morimos. morimos. Sé que acabo en morir, ¿sabes? Eso sí que lo sé, ¿sabes? Pero Sí. eso, que esas cosas que incluso otros padres también, no solo los míos, sino otros padres en algún punto de los países o en este país también tenemos padres que han abandonado también, es una tristeza. O cuando adoptan a alguien, pues después como me pasó a mí, que mis padres me querían de una manera como ellos pensaban, pero yo era un crío y no sabía todavía mis proyectos. Entonces es un poco decir, pues vamos, las oportunidades hay que darlas, porque es que si no dan tiempo a que se florezca esa flor.
Total, y cada uno tiene su tiempo, ¿no? En este caso. Sí. Y no, claro, al final unos padres pueden tener un hijo, una hija, un hijo, al final a lo mejor tienen eso, una idea preconcebida de lo que quieren, pero no es eso, es dejar que esa persona crezca, se desarrolle y quererle como es, ¿no? Y como, pero eso para todo, ¿no? Ya cuando sea uno más mayor, pues el padre como entiende que el hijo entiende es algo mutuo, que se pueden escuchar, que razonen, porque cuando nosotros somos pequeños no razonamos mucho, ¿sabes? Nos cuesta más Sí, claro. Sí. Y es tener un crecimiento, ¿no? Por parte de los dos, Claro. porque claro, hay mucho desconocimiento por parte de muchas personas adultas, pero si tú bloqueas a esa persona y no la dejas crecer, ¿no? Y no la dejas ser lo que es, pues tampoco aprendes, ¿no? De que hay un montón de aprendizaje detrás súper interesante también, ¿no? Sí. Hay una cosa, porque los términos han cambiado, lo saben, ¿no? Para hablar sobre personas con discapacidad. Bueno, algunos terribles que había hace años, ¿no? Por suerte ha ido cambiando, pero como hay muchas maneras de hablar de la discapacidad, ¿no? Ahora se habla de personas discapacitadas, personas con discapacidad, personas con diversidad funcional. Me gustaría preguntarles a ustedes con qué términos se sienten más cómodas. De hecho, hasta he escuchado a gente que se llama a sí misma disca, que me llama la atención, ¿no? ¿Cómo? Entonces, disca, en plan de Disca. persona discapacitada, pues se llama Disca. yo soy disca, Claro. ¿sabes? Entonces, Ah. quería preguntarles que con qué términos se sienten ustedes más cómodos a la hora de hablar de discapacidad. Una pregunta ahí como... Bueno, Sí, Sí. Sí, cualquiera. Nos estamos viendo las caras a ver quién empieza, pero Sí. no, la verdad es que estamos en ese momento que estamos rompiendo los términos y bueno, estamos viendo cómo, porque tenemos ese mal de querer nombrar o ponerle un algo para definirlo pero la verdad es que yo, mira, antes del año no tenía conocía personas con discapacidad, pero a lo lejos o en plan de que existía como colectivo, pero no tenía cercano a nadie que tuviera discapacidad. Tuve a raíz del año, entré en varias ONG, asociaciones con este colectivo, y la verdad es que me di cuenta de este inmenso mundo que hay en la isla, pero es inmensamente grande. Y la verdad, yo cómo pude no darme cuenta cuando no tenía este DCA, dónde estaban, porque no los veía. Y bueno, y así está el sistema. O sea, no La es verdad. tanto, en este caso no estás hablando tanto del término, que quizás no te parece tan importante, no Exacto, lo sé, en realidad. sino más de la invisibilidad Exacto. del colectivo. Sí. ¿Y tú, Juan, en este caso? pues, perdón, repítemelo La otra vez. pregunta es que, bueno, el término con el que nos referimos a personas con discapacidad ha ido variando, ¿no? Lo que te decía, que hay gente que Sí. los llama personas con diversidad funcional, gente que dice personas discapacitadas, personas con discapacidad. Vale. Entonces, Ahora ver sí me con qué acuerdo. término se sienten más cómodos, Ahora porque al sí final me- claro, es una cosa que ha entrado en debate muchas veces, ¿no? Sí, ahora sí me acuerdo. ¿Por qué no hacemos es que cuesta mucho, porque es lo mismo, un tanto de lo mismo, discapacidades, minusvalidez, Que eso se decía antes, sí. sí, y todo lo que sea estigma o etiqueta va a ser lo mismo. O sea, ya eso se ha quedado un sello como que son ese grupo y no somos una expansión de la naturaleza, ¿sabes? No somos un Parte de ella, ¿no? Como parte de cualquier ella. otra persona. Es como Algo aparte ahí. Como... Sí, es como el agua y el aceite, Ujú. que son líquidas las dos, pero no se mezclan, no hay disolución. Entonces, yo si fuera médico o doctor o quién sabe, otras cosas, otras personas más que saben del tema,
Yo la verdad que optaría en un futuro que ya no se diga más discapacidad ni diversidad funcional, porque estamos aquí para crecer en el mundo. Hay que producir, ¿no? Hay que echarle ganas y podemos cambiar muchas cosas. Pero nosotros, las personas, a veces nos castigamos a nosotros mismos también. Después también no somos, ¿cómo se dice esto? Conscientes quizás o No, capaces. cuando a lo mejor estás en eso, en una batalla, de decir, oye, pero ¿por qué no se puede mezclar todo, sino, ¿sabes? Total. O sea, al final se están De lo que está refiriendo... hablando, y Ujú. perdona que te iba a decirlo antes, que lo está diciendo en otras palabras, que es algo que estamos moviendo con los reconectados, la murga, que es la integración. Exacto. Integrarnos en la sociedad y dejar romper con todas esas barreras, que la verdad es que siempre han estado separándonos y sin saber que somos parte del juego, estamos nosotros mismos, ¿sabes? Es un duro aliado, pero la verdad es que es complejo el trabajito. Básicamente no es tanto discutir sobre el término, Sí. sino discutir sobre estar juntas, hacer cosas Exacto. juntas, mezclarnos, ¿no? Exacto. No lo del agua y el aceite. Y a mí lo que estabas comentando antes de cómo yo antes de tener el accidente no me relacionaba con nadie que tuviera algún tipo de discapacidad, y luego me pasa esto y descubro un mundo, como antes no. Y claro, al final pasa de que consideramos que somos personas muy diversas y estamos con muchas personas, y yo misma cada vez que he ido a los talleres de teatro digo, hay un mundo aquí que no Sí. tengo en mi vida, ¿sabes? Y son muchas personas, muchísimas, pero claro, y es como... te pasa y es cuando lo ves. Entonces hay como dos mundos completamente separados, ¿no? Como estás diciendo del agua y el aceite, Sí. que ¿por qué no se juntan de una vez? Porque no estamos, ¿no? Y es mirar y decir, pues yo tengo personas pues con discapacidad, personas con otras orientaciones sexuales, personas racializadas, ¿no? Y poder estar en esa diversidad que somos, ¿no? Sí, como lo que estaba diciendo antes, perdón por los comentarios, pero ¿se acuerdan que yo antes dije que si yo fuera médico o psiquiatra, Sí. o, ¿sabes? Porque estamos en este mundo para evolucionar, para decir, oye, pues vamos a romper con este estigma, con otro, así, ¿sabes? Y lo que me pregunto, si dicho de esto, de estas personas profesionales, no se preguntarían lo mismo, porque a lo mejor tú tienes una manera de ser que no la tienen Otras personas, claro. otras personas. Entonces, a lo mejor se diría que somos diversos. No esto. No únicos, no personas con discapacidad, sino diversos. Sí, diversos. Diversos. Ujú. Me quedo con esa última reflexión porque estamos ahí pilladitos de tiempo y yo estaría aquí, Sí. vamos, 2 horas hablando con ustedes. Entonces me gustaría pasar a la parte del juego, ¿vale? Que les tenía un pequeño juego para ya pues estar en este modo más teatral. Y si Santiago me pone la Juega musiquita... conmigo, la sección del podcast donde aprendemos jugando sobre la temática del mes. ¿Te atreves a jugar con nosotras? Pues nada, sí, al final del programa siempre hacemos un pequeño jueguito. Entonces, como ustedes son personas teatreras, vamos a hacer un juego relacionado con el teatro, una dinámica teatral. Entonces, es muy fácil. Les voy a decir una frase y cada uno de ustedes la va a decir con una emoción secreta que solo ustedes conocen y está en la cajita, ¿vale? Porque tenemos aquí 3 cajitas. Entonces, ahora se acercan, cogen la cajita y cogen 2 emociones de ahí, ¿vale? De cualquiera de las 3 que hay aquí.
Entonces, la idea es que yo les voy a decir una frase y ustedes la van a repetir con esa emoción que hay en la cajita. Y el resto va a tener que hacer tal cual es. ¿Vale? Okay. Entonces, ¿jugamos? ¿Les apetece? Claro ¿Sí? que sí. Pues vale, les voy a invitar a coger como de la cajita 2 papelitos. Hay 3 cajitas, pues de 2 papelitos que sean distintos, que no les toquen las mismas cosas. Incluso quédense cada uno una, si quieren, una cajita. Y ya tienen 3 emociones ahí, ¿vale? Entonces, la primera palabra es, fíjense bien, cojan la primera emoción que les salga ahí, mírenla bien. A Tavo le gustó, por lo que veo. ¿Tú la tienes también? Sí. Vale, entonces la primera palabra es, la voy a decir neutral. No sabía cómo decírtelo. No sabía cómo decírtelo. ¿Vas tú, Tavo? Ok, yo primero. Bueno, yo no sabía cómo decírtelo. Vale. Vale, ¿qué crees que es, Juan? Vergüenza, puede ser. ¿Va por vergüenza o por ahí, por ahí. nervio? Ajá. ¿Es nervio? Es nervio, exacto. Te la Acerté. ganas. Vale, por ahí te toca, Juan. La misma. Sí. Ay, ¿cómo es? No sabía cómo decírtelo. No sabía cómo decírtelo. Wow. Está cambiado. ¿Tú cómo la ves, Tavo? Sí. ¿Cómo la ves? Yo la veo más Yo por la veo más emocional, más eufórico, más ilusión. Ilusión. ilusionada. Claro. Vale, oye, estamos acertando Sí. de momento, ¿vale? Ajá. Venga, voy a hacerla yo también. Sí. Que digo, claro, me entraron ganas de jugar a mí. Vale, esta es la mía. No sabía cómo decírtelo. Nervios. No. Nervios. Sorprendida. Sí, sorpresa. Surprise. Aunque me salió más como ilusionada también, ¿no? Un poco. Yo creo que estoy como tan contenta de estar aquí que... Vale, la siguiente pregunta. ¿Tienen la otra emoción Sí, en la sí. mano? Mm. ¿Sí? Vale. La siguiente es muy sencilla. Bueno, cuando tú quieras. ¿Vale, Juan? Bueno. Como tú quieras. Dudoso, misterioso. ¿No? ¿Tavo? Yo diría inseguro. Hazlo otra vez. Así, acércate al micro. Bueno, como tú quieras. Bueno. Como tú quieras. Tímido, ¿no? Sí. ¡Ah! Vergüenza. Oye, tenemos... Sí, valdría. O sea, tenemos aquí a pedazos de actores. Te toca, Tavo. Bueno, como tú quieras. Cuando tú quieras. Bueno, como tú quieras. Así. Enfado. Estás enfado. Es difícil enfadar a Tavo, pero ahí estaba. Vale, vamos a hacer la última, ¿vale? De la Juan. ¿Las tienen ahí? Sí. Vale. Juan. Voy a coger yo. Yo. Una también. Entonces, la siguiente es... A ver, enséñame cómo lo haces tú. Vale. O espérate, me gusta más esta. Es la primera vez que me pasa algo así. ¿Vale? Voy a decirla yo. La tengo. Vale. Espero que no coincida con ninguna de ustedes. A lo mejor. Venga. Es la primera vez que me pasa algo así. Tristeza. Tristeza. Sí. ¿Coincidió con alguno? Sí, sí. No, ¿no? No. Vale. No. Siguiente. Entonces, les toca a ustedes ahora. Yo mismo. Pues mira. Uy, bueno. Es la primera vez que... ¿Cómo era? Es la primera vez que me pasa ¿Qué algo me así. pasa a mí? Dilo otra vez. Uy. Es la primera vez que me pasa a mí. Eso es como curiosidad, misterio. ¿No? ¿No va por ahí? ¿Tú qué dices, Juan? Que lo decía con la boca muy chica. Vuélvelo otra vez. Bueno, es la primera vez que me pasa a mí. Como en soñación, cansado. Uf, esta me costó, a mí, Asqueado. Asqueado, dice. No. Esa no la puse yo. Vale. ¿Cuál es, Tavo? Es de ligoteo, coqueteo.
Bueno, cada uno tiene sus maneras de ligar. Si esta es la de Enamora. Tavo, a ver cómo sería Amor. Tavo. Bueno, no, Enamorado. coqueteo, ligoteo. A ver cómo sería. Bueno, es la primera vez que me pasa a mí. ¿Tú serías capaz de... ¿Cómo ligotearías tú con eso? No. Es la primera vez que me pasa algo así. Dilo en plan, ligando conmigo. Es la primera vez. Espérate. Es que esto siempre da como mucha vergüenza. Sí. Dale. No, pero ¿cómo era? Es la primera vez que me pasa algo así. Es la primera vez que me pasa algo así. Yo sería como más picaruela, en plan... Es la primera vez que me pasa algo así. Te metes el Sí. al final. Siempre funciona eso. Vale, y te toca la tuya, que tienes una distinta, ¿no, Juan? Sí. Vamos allá. Me hace gracia porque Santiago aquí se está riendo. El sonido. Vale, dale, la tuya. ¿La frase? Sí, es la primera vez que me pasa algo así. Ah. Es la primera vez que me pasa algo así. Uf, no sé, estás como angustiado. Miedo. Miedo, sí. ¡Wow! Oye, buenísima. Bueno, tenemos aquí material, ¿eh? Material. Se nota que han ido a clases de teatro, que están aquí empollados. Entonces vamos a pasar ya a la casi última sección. Son las 6, podemos estar un poquito más, un mínimo. Me está diciendo Santiago, sí, un fijito. Vamos rápido. Estamos ya con la última sección, que es la pregunta del invitado. Uy, la pregunta. Nuestra invitada del podcast anterior tiene una pregunta que hacerte. ¿La respondemos? Pues para terminar el programa, en el anterior tuvimos 2 super invitadas, 2 cantantes canarias, Kinewa y Ethel Santos, que nos han enviado 2 preguntas para hacerles. Como vamos pilladísimos de tiempo, les voy a hacer una, ¿vale? Una de ellas. Y la pregunta es esta. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Qué te sueles poner para descremarte cuando limpias tu casa? Sabía que era buena esa, ¿eh? Puede ser, si no saben de una canción, algún estilo musical, algún cantante. Yo me vino rápido a la cabeza, es una que tengo ya como banda sonora en mi vida, que es la de KCO del 95, la de Valentine's. Vale, con esa ya te descremas. Con esa me rompo todo. ¿Y Juan, se te ocurre a ti? Pues la verdad es que tengo un montón de canciones que me gustan, pero hay canciones que me llaman más la atención, como el pop inglés. Uh-huh. Después también me gusta el reggaetón flamenco. Wow, reggaetón flamenco. Fusionado. Después también me gusta al lado de eso, de los 80 también, el rock and roll. Pues mira, tenemos diferentes estilos para Claro. ordenar y limpiar. Variaditos en función del mood, ¿no? Del día. El día. Pues qué chulo, ya pues vamos a cerrar la sección. Tenemos la última musiquita del programa. Y con esto nos despedimos. Hasta pronto. Pues nada, qué programazo se nos ha quedado, ¿no? No podíamos cerrar la temporada de mejor manera, yo creo. Hemos hablado del Día de las Personas con Discapacidad, de entidades que están tomando un papel activo en la mejora de la calidad de vida de las personas, del papel del arte como espacio seguro y transformador, y de lo que tenemos hasta ahora, pero de lo mucho que queda aún por hacer en materia de inclusión. Gracias a nuestros 2 invitados de hoy. Muchas gracias a Juan y Tao. Gracias a ustedes por Por- contar. Total, y por formar parte de este proyecto precioso que ya se despide este año, a los micros, y por enriquecer sobre todo esta conversación con la valiosa experiencia que tienen. Aún nos quedan actividades muy chulas este mes, a las que están por supuesto invitados, como nuestro último taller de teatro, el martes de 6 a 8 horas en el Centro Ciudadano de San Luis Gonzaga de Taco, que va a ser temática navideña, y la asamblea final de proyecto, que es abierta el lunes 29 por la tarde, donde prepararemos unas precampanadas. Así que también, si se quieren venir. Para todo lo demás, y porque Cagua seguirá activa con muchas más cosas el próximo año, además, les invitamos a visitar nuestras redes sociales, @caguadetaco. Y como recordarán, siempre que hacemos una improvisación o comenzamos con alguna actuación, decimos 3, 2, 1, acción, ¿se acuerdan, no? Sí. Así que, ¿les apetece que nos despidamos diciendo esa frase? Vale. Venga, con energía. 3, 3, 2, 1, acción. acción. Cerramos telón.
Has escuchado el podcast de 321 Acción, un podcast de la Asociación Juvenil y Cultural Cagua, financiado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, en colaboración con Onda Aguere Radio Geneto. Onda Aguere FM 107.5 radiogeneto.org